Padre, te pido que en esta hora nos ayudes, nos bendigas, nos dirijas, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada vida y corazón para traer convicción, convencimiento, Señor, certidumbre, fe, para creer tu palabra y para ponerla en práctica, Señor, para que todas estas verdades que hemos estado analizando se fundamenten en lo más profundo de nuestro corazón, se arraiguen de tal manera que cuando vengan los vientos de los problemas, dificultades, adversidades, tentaciones, falsas doctrinas, Señor, actitudes negativas, todo, Señor, pueda ser vencido por el poder efectivo de tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos pues, Señor, y sosténnos con tu brazo poderoso, y que todos tus hijos, Señor, te honren y te glorifiquen en cualquier parte de este mundo en donde tú te has mostrado, Señor, al entregar a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga en Él la vida eterna. Gracias pues por tus dones maravillosos y por estas gracias, Señor, esta gracia tan sublime con la cual nos has favorecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen lugar, hermanos. Pues de verdad nos da mucho gusto poder verles a todos los que estamos aquí. Y sí es cierto lo que dijo mi hermano Félix, es totalmente cierto. No estamos todos los que debemos estar. Nos hacen falta muchos de nuestros hermanos que todavía tal vez no conocemos, pero que Dios nos ha llamado para ir a ellos. Dice la palabra del Señor que id y predicar el evangelio, y todo el que creyere en él será salvo. Así es que vayamos, hermanos, con nuestros amigos, familia, vecinos, no sé, conocidos, aún desconocidos, para comunicar de este glorioso mensaje del evangelio de Cristo. Y dice que los que son de Dios, ellos oirán. Ellos oirán. Así es que sigamos adelante, hermanos, con la encomienda. Y sin duda, al estar aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, de alguna manera estamos escuchando la palabra de Dios, esperando que cada uno de nosotros esté respondiendo de forma positiva a ese llamado que Dios nos ha hecho. Así es que vamos a seguir hablando y meditando en la palabra de Dios y seguir transitando, aunque de manera teórica, y espero que lo sea de manera práctica, el camino a un avivamiento permanente. Todas estas verdades fundamentales que hemos estado compartiendo o que hemos estado viendo a través de la carta a los romanos, sin duda, hermanos, que tienen esa eficacia de poder mantenernos avivados, un espíritu ferviente, ¿verdad? Entusiasta, renovándose, activo, con sinceridad, hermanos. Y esas son cosas que permiten que ese fuego de la presencia de Dios y de su Espíritu en nosotros no se apague. Recuerdan que el reclamo de nuestro Señor Jesús hacia la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis fue: has dejado tu primer amor. Y esto, hermanos, de verdad que es comparado a eso, ¿verdad? A ese fuego que el Señor enciende en nosotros cuando le conocemos, y que empezamos con gozo, con mucho entusiasmo, pero ese fuego empieza a ir mermando, hasta que en algunos corazones parece que se apaga. Porque bueno, después explico eso, pero parece que se apaga. Pero cuando mantenemos vigente y en constante meditación de las verdades de Dios, haz de cuenta que ese fuego le sigues echando más leña y más leña, de manera que ese fuego nunca se apaga. ¿Ustedes sabían que había en el templo un lugar, un altar, en donde había un fuego, o se había encendido ahí un fuego, y este fuego nunca debía de apagarse? ¿Sí lo sabías? Sábelo. Era una manera de representar precisamente la presencia de Dios en medio de su pueblo, y de cómo esa luz que proyecta el fuego y ese calor, ¿verdad? Hablan precisamente de la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, había gente encargada de que ese fuego nunca se apagara, siempre se mantuviera encendido.
Entonces, ahora tú y yo somos esos sacerdotes que debemos proveer de esos elementos que hagan que el fuego en nuestro corazón nunca se apague. Ese fuego de parte de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Que nunca se apague. Un día vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el templo, ¿no? Porque de veras es algo maravilloso, y cómo todo se centra en Cristo, ¿eh? Pero bueno, después, hermanos, Dios nos conceda vida para poder hacerlo. Hoy por hoy, hermanos, estamos hablando sobre el camino a un avivamiento permanente. En el mensaje anterior, hermanos, compartimos dos resultados que trajo el pecado cuando éste se vio consumado. Hablábamos en el capítulo 5, hermanos, de Romanos, en el verso número 12, solamente el 12, hermanos. Vimos que el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? O por el ser humano, es lo que quiere decir básicamente. Y lo segundo, estas verdades son muy básicas, hermanos, pero es muy importante tenerlas claras, porque de ahí se desprende muchos conceptos fundamentales de la vida. Como lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, cómo a veces saber estas cosas que son básicas nos ayudan a que el enemigo no nos llene con ideas de estas novedosas que están dañando y perjudicando los conceptos en la vida de las personas, y que por eso las personas están actuando de una manera totalmente fuera del contexto y la voluntad de Dios. Ahorita espero que podamos aportar algo que te ayude para eso. Y la segunda verdad básica que hablábamos, hermanos, en relación al pecado como un resultado que trajo, fue que trajo la muerte al mundo. Antes del pecado, hermanos, no había muerte. ¿Se acuerdan que les hablaba de los dinosaurios? Dirán algunos, ¿qué tiene que ver los dinosaurios con esto, verdad? Bueno, hablábamos de que no pudieron haberse extinguido antes de Adán y Eva porque la muerte es la consecuencia del pecado, y si no había pecado hasta que fue introducido por Adán, no pudieron haber muerto los dinosaurios antes de Adán y Eva. Para que fíjate cómo cambia el concepto, No fue, pudo haber sido un meteoro que cayó y provocó que se extinguiera. Bueno, de eso no lo puedo yo negar o discutir. El punto es de que no podían haber muerto los dinosaurios antes del pecado, porque el pecado ha traído la muerte. Por eso quiere decir que entonces los dinosaurios no vivieron hace millones y millones de años. ¿Ves cómo cambian muchos conceptos? Obviamente no voy a poder hablarte de estas cosas ahorita propiamente porque no es el tema, pero lo digo para que mira cómo conocer estas bases, estas cosas tan básicas, me ayudan a tener un conocimiento certero de las cosas y no un concepto falso como nos lo quiere presentar el mundo o la ciencia o el ser humano, ¿verdad? Entonces, muy importante. Bueno, por eso era que yo hablé de los dinosaurios, un poquito, como ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces decíamos, el pecado trajo la muerte al mundo. Esto es algo obvio, ¿verdad? Y es verificable hasta el día de hoy, porque vemos que todo muere, ¿verdad? No ha habido nada que no pueda o que se pueda mantener vivo después del paso de los años. Bueno, el pecado, hermanos, quiero decirles que impregna cada aspecto de la existencia humana. Impacta de manera individual, pero también de manera social. Está arraigado de manera tan profunda que es inevitable manifestarlo de forma continua. O sea, las personas pecamos todos los días. Pecar significa errar o estar equivocado. Pecar implica rebelarse, transgredir, traicionar, traspasar, ser impío, ser injusto, ser infiel, ser ilegal, ser descarriado, desobediente, desviado, obstinado, malvado, necio, infractor. Y ya ahí está, ahí le paro, ¿no? Si no, porque de todas estas cosas, ¿cuántas de estas tienes? Ay Dios, ¿verdad? Es por eso que podemos decir con toda seguridad que todos hemos pecado. Esa es la realidad.
hemos errado, nos hemos equivocado, somos rebeldes, etcétera. Esa lista no es exhaustiva, pero vaya que sí nos confronta, ¿no? Por eso, hermanos, a veces la Biblia se dice que es comparada con un espejo. Para reflejar algo. Pues nos refleja tal y cual somos. Nosotros somos más malvados y perversos de lo que queremos creer y aceptar. A veces queremos sentirnos buenas personas y creemos que somos buenas personas, pero al compararnos con esta lista de actitudes, ¿cómo te ves? Seria, espiritual, y darnos cuenta que somos más malos de lo que creemos ser. No sé tú, ¿verdad? Pero yo sí tengo que reconocer esto. Entonces, esto es lo que atrae, esto es el resultado del pecado, hermanos. Imagínate. Pero pregunto, hermanos, ¿habrá algún elemento central o esencial del pecado? O sea, que digamos, de este pecado se desprende todos los demás. Ya ven que coloquialmente se ha utilizado el concepto de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Cuando se dicen capitales, hermanos, quiere decir que son así como las capitales de los estados de un país, por ejemplo. ¿Cuál es la capital del estado de Jalisco? El de Tepic. Bueno, es lo que quieren decir con eso, que el pecado, por ejemplo, de la soberbia, la lujuria, ¿verdad? Esos son capitales de lo que es muchos de los pecados que acabamos de mencionar aquí. Pero en este caso, podemos considerar algunos de estos 7 pecados que muy comúnmente se usan, ¿verdad?, para reconocer que son los elementos esenciales del pecado en las personas, ¿verdad? La Biblia menciona cada uno de esos 7 pecados, ¿verdad? Recuerdan que dentro de la numerología judía, al hablar del número 7 se está hablando de lo que es completo. Por eso cuando se habla de 7 pecados, es decir, pues todos los pecados, ¿no? O sea, todos los pecados completos se ven reflejados de una u otra manera en esos 7, ¿verdad? Que comúnmente se mencionan. ¿Sí los conocen? ¿Más o menos? ¿Los han escuchado alguna vez? Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, miren, hay quienes consideran que la soberbia es la parte esencial del pecado. Otros dicen que es la carencia de paz, una vez que Dios se apartó de ellos, ¿verdad? El elemento central de ellos es la carencia de paz. Otros hablan que es el egoísmo y la idolatría. Es cierto, hermanos, que todos estos conceptos son componentes de la complejidad de la depravación humana que ha dejado el pecado. Y esto es para que nosotros nos conozcamos tal como somos, hermanos. Para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Esto es interesante, hermanos. Ahora, la visión general que se tiene del pecado es una expresión de autonomía. O sea, que el hombre ha querido deslindarse de Dios para hacer lo que bien se le da en gana. ¿Qué hizo Satanás, hermanos? Recuerdo lo que dice la Biblia en relación a cuando él cayó en pecado. ¿Qué quiso hacer él? ¿Verdad que sí? ¿Qué quiso hacer Adán y Eva? Alejarse de lo dicho por Dios. Dios dijo, no comas. ¿Y qué dijeron? Sí, ¿cómo de que no? Sí, ¿cómo? Entonces, pareciera, hermanos, que el pecado es una expresión de autonomía del ser humano, mostrando pues soberbia, egoísmo, etcétera, ¿no? Pero miren, las caídas tanto de Satanás como del hombre están vinculadas con actuar de forma personal y desobediente a la voluntad divina.
Así es que, hermanos, cuando estamos aquí ya hablando de los resultados del pecado, en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, obviamente pues está hablando de todos estos aspectos tan importantes. Hay una doctrina bíblica, hermanos, que se conoce como amartiología. Esta doctrina, hermanos, es la doctrina acerca del pecado. Y a veces esa doctrina no se enseña mucho, o no lo suficiente. Es una doctrina fundamental de las Escrituras para tener un concepto correcto de quién somos nosotros, cómo somos nosotros, para poder estimar de forma correcta quién es Dios, hermanos. Porque a veces sentimos que somos como Dios, casi. ¿Cuánta gente no se ha autonombrado Dios, hermanos? Pero ves la degradación humana y ¿qué Dios vamos a llegar a ser? O sea, qué arrogancia tan grande, ¿no? Entonces, es claro, hermanos, que tener una comprensión correcta acerca de cómo soy yo, quién soy yo como humano, me lleva a ver lo resplandeciente de la gloria del Dios verdadero, ¿verdad? Lo sublime de su santidad, lo grandioso de su justicia, hermanos. Eso es algo que no debemos perder de vista. Por eso estas cosas te permiten andar por el camino avivado, porque sabes cuál es tu lugar y sabes cuál es el lugar de Dios. ¿Me explico? Esto es muy importante, hermanos. Parece que no, pero tiene mucho que ver, hermanos, muchísimo que ver. Ya ven que el hombre a través del tiempo se ha esforzado de querer creer que Dios no existe. ¿Por qué crees que quieren creer que Dios no existe? Ok, sí, es una de las razones importantes. A ver, hermanos, ¿alguien más quiera compartir? ¿Cierto? Ay, Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia que eso es la peor necedad del ser humano cuando dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, dice la Escritura, no hay Dios. Eso cuando la persona es más inconsciente de Dios, se permite experimentar y explorar todas las formas de pecado. No, es el asunto, hermanos. No quieren sentirse responsables de rendir cuentas a Dios, ni de vivir para la gloria de Dios. Ahorita quieren ser libres de todo prejuicio y de todo temor y de toda cosa que limite a las personas. No quieren limitarse en nada, privarse de nada. Quieren vivir sin privaciones. Ansiedad tremenda. Por eso, hermanos, estas cosas dijimos son muy básicas, ¿verdad? Pero mira cuántas cosas podemos decir y hay muchas más, pero obviamente el tiempo no me ajusta y yo sé que se quieren ir temprano algunos o todos. Bueno, si todos. Bueno, vayamos pues de una vez al punto principal, hermanos. Otra vez vayamos al versículo 2, hermanos, porque ahí está otra verdad fundamental o básica acerca del resultado del pecado. Vamos a leer todo junto el versículo 12 de Romanos 5, ¿lo tienen? Vamos a leer, dice, por tanto, como el pecado entró, aquí está otro resultado básico y fundamental, hermanos, del pecado, y es que la muerte, que el pecado generó muerte, y la muerte ¿qué? Pasó a todos los hombres. Si alguien pregunta, ¿por qué tenemos que morir? Pues ¿por qué? Porque el hombre ha pecado. Exactamente. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres. Como ya se mencionó, hermanos, en el mensaje anterior, que la muerte entró al mundo por el pecado del hombre, por esto, no terminó ahí, sino que la muerte pasó
a todos los hombres. Esto quiere decir, hermanos, que la muerte se transmitió a todas las personas sin excepción alguna. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte. Podremos decir algunos, ¿cómo no hiló Elías y Enoc? Pues no, hermanos, porque ellos en algún sentido tuvieron que haber muerto espiritualmente. Ellos como humanos, ¿tú crees que pecaron o no? Claro, entonces ellos experimentaron un tipo de muerte. El domingo pasado hablábamos de los 3 tipos de muerte, ¿verdad? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. En el caso de Elías y Enoc, hermanos, ellos solamente experimentaron muerte espiritual. Pero al creerle a Dios, ¿verdad? Dice que Dios les da vida y obviamente ellos no tuvieron que experimentar ni la muerte física, mucho menos la muerte eterna. Tú sabes que hay una promesa de parte de Dios para los cristianos hoy de que va a haber algunos que no van a morir físicamente. Esto será en el arrebatamiento. Hermanos, perdone, dice que pasando los 50 uno empieza a fallarle la memoria. ¿Es cierto, hermanos? A ver, los de 50 y más. ¿Sí es cierto? Ah, bueno, entonces para no asustarme, porque si no, ya me estaba yo asustando y no queriendo creer eso. Bueno, entonces, lo cierto pues es que está la promesa bienaventurada y dice que ellos son el prototipo de lo que Dios hará en el arrebatamiento, cuando Cristo venga por la iglesia. No voy a poder explicar mucho esta parte, hermanos. De hecho, nada, hasta aquí nomás. Pero ellos tuvieron que morir de alguna manera, dijimos Enoc y Elías, por lo menos espiritualmente, ¿verdad? La muerte llegó a ellos, pero de manera espiritual por sus pecados, pero obviamente fueron librados de ellos por gracia a través de la fe en Jehová Dios, ¿verdad? Y creyendo en el Mesías prometido. Pero bueno, entonces, incluso podemos decir, bueno, Jesús nunca pecó, pero sí murió, ¿verdad? ¿Por qué murió? Si él no tenía pecado. Murió por nosotros, sí. Pero ¿por qué murió, verdad? Porque él cargó nuestros pecados, haciéndose el mismo pecado. ¿Se acuerdan que dice la Biblia eso? Que Dios le hizo pecado para que la justicia de Dios haya sido puesta, la justicia de Cristo fue puesta por parte de Dios hacia nosotros, y nuestros pecados fueron puestos en Jesús. Eso se llama la imputación, hermanos, la doctrina de la imputación o la justificación. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Así es que en este caso, hermanos, obviamente ni aún nuestro Señor Jesucristo evitó la muerte. ¿Por qué? Porque Él cargó el pecado tuyo y mío y de todas las generaciones. Entonces, haciéndose pecado, pudo morir, porque si Él humanamente no hubiese pecado, no hubiera podido morir, porque sin pecado no hay muerte. Jesús carga el pecado en su cuerpo mortal o físico para poder ser el sacrificio por nosotros como pecadores. Exactamente. Entonces, la expresión por cuanto todos pecaron, hermanos, pues es la manera en que indica que todos en cierto punto en el tiempo han sido afectados por el pecado. La ciencia, hermanos, humana, ha podido identificar ciertas características físicas y mentales a través de los genes, ¿verdad? Del gen humano, del genoma humano, ¿verdad? Pero nunca va a poder descubrir, hermanos, o identificar las características en relación a la depravación humana. Incluso, hermanos, ahorita que hay mucho debate de esto de la biología de género, muchos quieren justificar la homosexualidad porque se dice que esto ha sido transmitido por un genoma. Y esto no es cierto. No existe el gen de la homosexualidad. Digo, para si alguien ya había creído algo de eso, no te creas los cuentos chinos. No existe el gen de la homosexualidad, porque si no tendría que haber el gen del asesino, el gen del narcotraficante, ¿mande?
del violador, ¿verdad? Sí, o sea, no, hermanos. Exactamente. ¿Te fijas? Aunque es algo muy básico, pero ¿qué dimensión tan grande tiene todos estos conceptos? No existe el genoma de la homosexualidad ni de otras conductas pecaminosas. Y miren, nosotros no somos homofóbicos como se quiere dar a entender socialmente. Los cristianos no somos homofóbicos, no odiamos a los homosexuales. Así como no estamos de acuerdo con el pecado de la idolatría, la mentira, la borrachera, el asesinato, no estamos de acuerdo con la homosexualidad. Pero no es porque nosotros no estemos de acuerdo, es porque Dios no está de acuerdo. Dios se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios. El tener un corazón de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, cualquier creyente, hijo de Dios, que tenga un corazón conforme al corazón de Dios, es porque ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, es claro que las conductas pecaminosas, ya sea de índole sexual, adicciones, placeres humanos, etcétera, etcétera, actitudes, es pecado simplemente. No es que estemos en contra de ciertas personas en particular, no. Al contrario, hermanos, la palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros. No tenemos odio ni, al contrario, quisiéramos que incluso toda persona que es un borracho, un delincuente, un homosexual, crea en Cristo y se arrepienta y venga a Dios, ¿verdad? Y tenga una vida nueva en Él. Eso es lo que sí queremos. Volvemos, amamos lo que Dios ama, amamos que la persona se arrepienta y venga a Dios, ¿verdad? No podemos estar de acuerdo con esas conductas pecaminosas, por eso no las vivimos, no las practicamos, pero no es que tengamos homofobia. No se crean esa idea tampoco, ¿verdad? De que dicen que los cristianos somos homofóbicos. No es cierto. Si es un cristiano verdadero, ama a esas personas como amamos a un borracho, a un lo que sea. Tan le amamos que le queremos predicar el evangelio para que venga a Cristo y se arrepiente y tenga vida eterna y Dios lo transforme. Eso es lo que queremos y eso es lo que Dios quiere. Así es que, fíjate, volvemos, cuán básicas son estas cosas, pero cuántas cosas no nos enseñan. Ahora, hablábamos y decíamos, ¿verdad? Que el pecado dice que pasó a todos los hombres y se transmitió. ¿Se acuerdan cómo mucha gente se empezó a enfermar del COVID? ¿Por qué? Porque se fue transmitiendo, ¿verdad? ¿Cómo le nombran? Este virus. Pues haz de cuenta que así fue el pecado, se transmitió a todos los hombres como el virus. Bueno, ¿saben quién no se enfermaron? Los que eran asintomáticos. A lo mejor sí se enfermaron, o sea, sí contrajeron el virus, pero no manifestaron síntomas. Eran asintomáticos. Pero siendo un virus, hermano, y viendo que había toda la gente estábamos enfermos, ¿cómo no se iban a enfermar? Pero fueron asintomáticos. Y qué bueno, y gracias a Dios por esas personas. No tuvieron que pasarla difícil como algunos de nosotros. La pasaron difícil esa etapa del COVID, algunos de ustedes, hermanos. Híjole, se sentía un hogar. Pero bueno, Pablo, hermanos, está tratando que su explicación permita que sus lectores puedan conocer y creer sobre el legado pecaminoso de la humanidad. Gracias, hermanos, a la revelación divina. O sea, Pablo no lo pudo descubrir por él mismo, sino que fue Dios a través del Espíritu Santo quien le inspiró y le reveló estas verdades. La depravación natural humana, hermanos, no es el resultado, sino la causa de cada acto pecaminoso de toda persona. Pecar es lo más normal de la naturaleza caída. No hay nada en el hombre que pueda evitar el expresar el pecado que mora en él. Es por esto que nadie puede librarse de sufrir la muerte. De hecho, hermanos, parte de la obra de Cristo es que Él apareció, nuestro Señor Jesús, para vencer a la muerte. Cuco expresa
pues ¿cómo se llama, hermano? Una idea, en el centro de rehabilitación les dicen, ¿tú sabías que la muerte de la muerte fue la muerte de Cristo? Sí, dice así, ¿verdad? Obviamente se quedan como ¿qué? A lo mejor así como ahorita ustedes, ¿no? ¿Verdad? La muerte de la muerte fue la muerte de Cristo. De hecho lo leímos ahí en Hebreos, no sé si se dieron cuenta, pero fue la muerte de Cristo la que venció a la muerte, ¿verdad? Mira, primera de Juan 3:5, nada más para que no quede en el aire, este texto, me gustaría que lo pudiéramos leer. Juan 3:5, primera de Juan 3:5. ¿Que Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados, y al quitar el pecado quitó la muerte, porque si la paga por el pecado es la muerte, y al quitar los pecados quitó la muerte, ¿verdad? Esta es la palabra de aparecer, no es que se apareció como el mago aparece un conejo, ¿verdad? No, sino que se reveló, se manifestó, se dejó ver, es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Bueno, entonces hermanos, la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado, y esta es la razón fundamental por la cual todo ser humano en este mundo tiene que morir, ¿verdad? Ya sea espiritual, física y hasta eternamente. Solamente los que están en Cristo o han creído en Cristo, han arrepentido, hermanos, ciertamente ya no están muertos espiritualmente, sí vamos a morir físicamente, pero no vamos a morir eternamente. Gloria a Dios, ¿verdad? Y puede ser, hermanos, si no lo sabemos, si Cristo ha de venir hoy, tal vez no nos va, si estamos en Cristo, con seguridad no nos va a tocar ni morir físicamente. Pero si Cristo viene, mientras Cristo no venga, estamos expuestos a morir físicamente, pero no moriremos eternamente por la gracia de Dios. Muy bien, lo segundo, hermanos, en este caso el cuarto resultado del pecado, hermanos, vamos a ver versículo 13 y 14, hermanos. Vamos a aventajar hoy por lo menos dos textos. ¿Qué dice ahí Romanos 5, 13 y 14? Pues antes de la ley, así es, ¿verdad? Podemos decir entonces que la muerte prevalece sobre todos los hombres, ¿verdad? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aquí está un poco confuso, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a tratar de explicar. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, otra cosa que es un poco rara, dice, el cual es figura del que habría de venir. Miren, hermanos, la muerte prevalece sobre todos los hombres. El cuarto resultado que habla Pablo sobre cómo el pecado ha afectado a todo hombre es que la muerte prevalece o impera en todos los hombres. No importa, hermanos, los esfuerzos, no importan los métodos, no importa cualquier cosa que el hombre pueda hacer para evitar la muerte, ya sea espiritual, ya sea física o ya sea eterna. El hombre por sí mismo no puede evitar la muerte. Puede. De hecho, nos dice claramente en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran. Dice una vez, pero que mueran. ¿Quién estableció eso? Dios. Cuando le dijo a Adán y Eva, el día que coman de este fruto, ¿qué? Morirán. Ciertamente morirán. Ahí, hermanos, quedó establecido. ¿Y tomaron el fruto? Sí. ¿Y murieron? Sí. Primero espiritualmente, después físicamente, como ya lo vimos la vez pasada.
No sabemos si murieron eternamente, estamos pensando que no, pero eso ya es asunto entre Dios y ellos, ¿verdad? El punto aquí, hermanos, es que no hay nada. Y mira cuántas personas han querido vencer a la muerte. Al paso de los años y de las diferentes culturas, hermanos, hay una lucha encarnizada, ¿verdad?, entre el hombre y la muerte. Se fijan hoy en día cómo quieren vencer el paso de los años las personas que tienen recursos, las cirugías, ¿verdad?, una alimentación de cierto tipo, ciertas cremas, métodos, formas. Y sí, vemos a personas, ¿verdad?, ya de una edad avanzada y se ven joviales, se ven bien, pero nomás la apariencia, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Que hay aguas milagrosas, cosas así, ¿verdad?, que retrasan la edad y que detienen el tiempo y quién sabe. No, nadie puede evitar la muerte. La muerte prevalece. Y obviamente lo que está diciendo en estos textos, que el pecado reinó porque está haciendo alusión a la ley. Muchos podían preguntar, entonces, ¿cómo Dios podía juzgar y darles muerte a todos aquellos que no conocieron la ley, desde Adán hasta Moisés? El asunto, hermanos, es que evidentemente el hombre ha pecado con ley y sin ley. El pecado no tiene que ver con la ley. El pecado tiene que ver contra la santidad y la justicia de Dios. Y todo lo que sea impío y todo lo que sea injusto es pecado. No tiene nada que ver con la ley. Por eso es muy importante el contexto del verso 13. Dice, pues antes de la ley, o sea, como dándole a entender al judío, porque el judío estaba más informado respecto a lo que dice la ley de Dios o la ley de Moisés. Por eso les explica ahí a ellos básicamente, como que esta parte va dirigida hacia ellos, diciéndoles, miren, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Hombre, no quiere decir que no pecaba antes de Abraham, antes de Moisés. Claro que pecaron. Es más, ¿por qué vino el diluvio? ¿Por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? No es que no había pecado, no había ley, o sea, no se conocía la ley de Moisés, pero el pecado desde Adán, ¿verdad?, y Eva. Desde ahí comenzó el hombre a pecar. Por eso habla de esto, ¿verdad? Dice, el reinado reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que evidentemente nadie va a estar en la situación de Adán, en una condición de perfección como estuvo él, y que de todas maneras, a pesar de todo eso, él decidió pecar. A veces se piensa que si nosotros vivimos en un ambiente de más, me acuerdo de un hermano que decía, hermano, qué bonito sería que hubiera una colonia de puros cristianos. Qué bonito sería, todos seríamos bien contentos, bien felices. Hermanos, el problema es que habiendo una colonia de cristianos, todos los cristianos igual somos pecadores. Nos íbamos a sentir más tristes por ver que el hermano de repente ya me echó la basura, ya estaba tumbando mi barda, le pateó mi perro, desgreñó a mi chiquillo porque le hizo una vaguería. O sea, sería lo mismo, hermanos, ¿vale? Porque no me pagó la renta, sí, hermanos, o sea, sería lo mismo. El asunto es que seguimos siendo, ¿qué? Pecadores, hermanos. No dudo que a lo mejor sería bonito, sí, pero tendría sus detalles como los tenemos con todos, hermanos. A lo mejor nos vamos a enojar con un hermano porque ponga Vicente Fernández o ponga estos artistas de la nueva onda, ¿cómo se llaman? Peso Pluma, qué sé yo, ¿no? Pero, ok, ¿verdad? No te vas a enojar con ellos, pero te vas a enojar porque pone a Christine de Clarion o ponga a un hermano de esos que cantan, ¿verdad? Los artistas cristianos, porque sí le suben también los cristianos a sus cacalinas, ¿no creas que no? También le subimos.
Entonces me voy a enojar porque el hermano, mira nomás que desconsiderado, ¿por qué no le baja su? O sea, sería lo mismo, hermanos. Eso es a lo que voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es por eso, hermanos, que dentro de la iglesia, y es importante saberlo, que a veces entre nosotros pueden darse situaciones que nos puedan hacer sentir un poco mal u ofendidos, pero hermanos, sabe que todo esto es provocado por el diablo. Satanás está obrando y a veces le hacemos caso. Bueno, muchas veces le hacemos caso y por eso a veces entramos en conflicto. Hasta ahorita parece que sí estamos bien todos entre todos, por lo pronto. Que bueno, Dios permita que sigamos así, hermanos, pero cuando se dé de repente un malentendido, un desacuerdo, tenemos que entender que es Satanás buscando afectarnos, pero que tenemos que superarlo en Cristo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, hermanos, la muerte prevalece. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Hasta el día de hoy, toda persona tiene que morir. No va a dejar de existir la muerte en sí misma, porque es un medio, no es ni siquiera la santa muerte que muchos quieren adorar, hermanos. No crean en esas ideas de que la muerte es un ser espiritual que puede ayudarte a hacerte bien, protegerte y hacerte favores. Eso es mentira. Forma más del engaño del diablo. La muerte no es un ser espiritual. El estado de una persona o de algo que está vivo y que está separado de la vida. La muerte significa separación de la vida. Es un estado solamente, pero no es un ser espiritual. Obviamente cualquier persona que cree en la santa muerte cae en la idolatría. Y peor aún, hermanos, no solo idolatría, es una idolatría combinada con ocultismo, satanismo. Entonces, si alguien tiene su altar, tírelo, hermano. No lo tienes en tu casa, a lo mejor lo tienes en tu corazón, mayormente tíralo. Es del diablo y cree solamente en Dios, que es el único que tiene el poder y Él es el único soberano en el universo. Él depende de todo lo que existe, ¿verdad? Y casi tú tienes una creencia así, a lo mejor deberías de considerar si en verdad has creído en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Hoy todo es nuevo. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que el apóstol señala que antes de que Dios diera la ley a Moisés, el pecado ya estaba en el mundo y la muerte no era la muerte no era por haber transgredido la ley, sino porque habían pecado. Es claro que no podían ser acusados de no cumplir la ley porque fueron antes de la ley, pero sí eran culpables ante Dios de sus pecados. Por eso dice aquí claramente que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pues claro, ¿cómo podían culparlo de pecado conforme a la ley de Moisés si la ley no existía? Es como ahora, ¿no? Si ahora dijeran que es ley vestirse de pantalón, que es un delito vestir pantalón, pues antes de eso no nos podían culpar. ¿Por qué? Porque no existía esa ley. Pero si ahora nos dicen, ahora todos falda, como las escocesas, no crean que de mujeres, no, escocesas, bueno, pero bueno, gracias a Dios no creo que exista una ley así que vaya a llegar una ley, porque no nos preocupemos. Pero digo, si llegara no nos culparían de haber usado pantalón hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existía esa ley. Entonces, es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, para que tengamos claridad del texto, hermanos. Entonces, decíamos, pues es claro que no podían ser acusados de no cumplir la ley porque fueron antes de la ley, pero sí eran culpables ante Dios de sus pecados a pesar de no haber pecado a la manera de Adán. Esto quiere decir que nadie, ni antes ni después de Adán, tuvo la oportunidad de tomar del fruto, ¿verdad?, de la ciencia del bien y el mal, ni estar en las condiciones de un mundo perfecto, ni tener la naturaleza espiritual perfecta. Por eso dice que nadie pecó, dice el 14, ¿verdad? En los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, la forma como Adán pecó fue única. Adán y Eva, pues. Fue única. ¿Por qué? Por las condiciones de su entorno, que todo era perfecto. Su condición espiritual de él era perfecta. Entonces solamente él. Por eso dice así el texto.
Era que nadie va a pecar de la manera como pecó Adán, porque las condiciones son totalmente distintas después del pecado, ¿verdad? Por lo tanto, por eso lo dice de esta manera. Insisto, todo esto es para ayudarles a tener claridad del texto, hermanos. Entonces, esto es la realidad, hermanos. La muerte prevalece sobre todos los hombres. ¿Quién va a poder evitar la muerte? Solamente el que cree en Cristo. Todo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados y va a Cristo, dice claramente el Señor en muchos pasajes, pero recordando uno, Juan 5:24, hermanos, dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Sabes que muerte y vida son estados en que el ser humano puede estar, o en las personas pueden estar? Un altar a la vida, pero si hay un altar a la muerte, ¿cómo es eso? Entonces, ¿qué? Son estados, simplemente. Entonces, yo estando muerto, ahora en Cristo tengo vida, porque sabes que hay una promesa también de parte de Dios, que aun si yo muero físicamente, que puede ser lo más probable, que yo al morir físicamente, hermanos, dice que Dios ha preparado un día para una resurrección, y los muertos en Cristo resucitarán. Nuestros cuerpos van a volver a la vida, hermanos, y serán unidos otra vez a nuestros espíritus para estar en la semejanza de Jesús con Dios por toda la eternidad, porque Jesús ascendió con su cuerpo. ¿Sí lo sabías, no? Que el Señor quiere que tengamos nuestro cuerpo, pero un cuerpo perfecto. La Biblia le llama glorificado, o sea, con la gloria de Dios en él, de manera que ya no habrá ni más muerte, ni más llanto, no habrá enfermedades, ya no nos vamos a hacer viejitos, ni nada, hermanos. No va a haber, todo va a ser perfecto en nuestro cuerpo, pero cuando venga la resurrección. Es que, hermanos, cosas muy básicas. Disculpa si por algo dijeras, ahora como que estuvo muy sencillito todo. Hermanos, que es el texto. Y quisiera que vayamos así, texto por texto, y volvemos. Yo creo que hay cosas que sí nos aportan mucho, aunque sea muy básico. Termino. Hasta aquí, hermanos, Pablo termina de mencionar 4 resultados del pecado y cómo éste afecta al hombre y al mundo, para hacer, hermanos, la transición y la analogía con la obra del Señor Jesús. Empieza ya en el versículo 15. Por eso, hermanos, lo vamos a dejar para la próxima semana. Versículo 15, en donde Pablo hace la transición de los resultados del pecado en la vida del hombre y la humanidad o el universo, pero ya empieza ya a hablar otra vez y a hacer la analogía con la obra de Jesús, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios enseña, hermanos, del pecado de tal manera que pone al descubierto la importancia de conocer con amplitud de esto, porque existen muchos conceptos equivocados, los cuales debemos cuidar nuestra mente y corazón para no llegar a abrazar esas ideas, hermanos. Acuérdate, dice que la fe debe de ser pura, o sea, puro quiere decir sin mezcla. No debo mezclar las verdades de Dios con las ideas del mundo. En la masa, ¿qué pasa cuando le echan levadura a la masa? Malas ideas o malos conceptos a las verdades bíblicas, echas a perder todo lo que crees de la verdad bíblica. Todo se echa a perder. A dudar o empiezas a creer más en otras cosas que en la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Así es que, hermanos, que Dios nos bendiga y que todo esto, hermanos, pues, aunque fue básico, pero creo que ha dejado muchas cosas claras, asentándose, y si no medita en estas cosas, confirma con la palabra y verás que hay muchas cosas que Dios quiere que tengamos toda esta claridad para que estas ideas que provienen del mundo o del diablo no nos afecten. Al contrario, hermanos, tengamos una fe firme solamente en lo que Dios dice, ¿verdad? Y te aseguro, ¿verdad?, que nuestra vida espiritual será más fructífera y será para gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.